Sean bienvenidos una vez más a este su espacio expositivo con Tulio Reyes Miranda. En esta ocasión vamos a comentar sobre la Parshat Hashabua, que es la Parshat de la semana llamada la Parshat Beshalach, que corresponde al Sefer Shemot o libro de Éxodo, capítulo 13, verso 17 hasta el capítulo 17, verso número 16. Es decir, esta parashat corresponde a los parte del capítulo 13, 14, 15, 16 y todo el capítulo 17. Bueno, la parashat Beshalach está haciendo referencia al envío cuando el faraón deja o envía al pueblo de Israel. Y pues comienza una nueva travesía para los hijos de Israel y para la multitud abigarrada de diferentes nacionalidades que comparten pues el mismo camino, el mismo transitar por el desierto guiado por el Eterno con su manifestación visible con el rostro de la nube y del fuego. Pero en esta ocasión, el tema en que me quiero enfocar es el desierto como lugar para elevarse. Fue el lugar que el Eterno designó para los hijos de Israel para elevar, para educar, para formar a los hijos de Israel y hacer de ellos pues una nación santa. Pero voy a comentar o voy a iniciar este breve comentario basándome en la primera epístola a los Corintios, en el capítulo 10 y en los dos primeros versículos. El apóstol Pablo nos menciona lo siguiente. Dice, pues no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres todos bajo la nube estuvieron, y todos la mar atravesaron, y todos en Moisés bautizados fueron tanto en la nube y en el mar. Bueno. Aquí está hablando del cruce del Yam Suf, del Mar de Juncos, como un acto de tevila, como un acto de inmersión, que, palabra hebrea, tevila, para los que no saben, se traduce al griego como baptizo, que literalmente es sumergir. De acuerdo entonces al apóstol, esta experiencia de los hijos de Israel fue una experiencia de inmersión, de tevila. Por lo tanto, la tevila, de acuerdo a Romanos capítulo 6, 1 al 4, es una muerte. El acto de la tevila es interpretado como una muerte. Fíjense, de acuerdo al apóstol Pablo en la epístola a los Romanos, dice en el capítulo 6, los primeros cuartos versículos, lo siguiente: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Megenoito, es decir, jamás suceda eso, ¿no? Los que hemos muerto al pecado, y obviamente pecado es la transgresión, la violación de la Torá, ¿cómo aún viviremos en él los que hemos muerto al pecado? ¿Cómo viviremos en él? Eso es decir, esto es un fenómeno extraño, que los que han muerto al pecado sigan viviendo en él. Y luego dice, ¿o ignoráis cuánto hemos sido bautizados en Cristo, es decir, en el Mesías? Dice, en su muerte hemos sido bautizados. Dice, con sepultados pues hemos sido con él, es decir, juntamente con él hemos sido sepultados con él. ¿En dónde? Dice, por el bautismo, por la tevila, por la inmersión en la muerte,
para que así como el Mashiach resucitó o se levantó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros en novedad de vida caminemos. Es decir, nosotros morimos al pecado juntamente con el Mesías cuando participamos de la experiencia de la Tevila. O sea, esto es lo que plantea Romanos. Cuando somos sumergidos en el Mesías, morimos al pecado en esa experiencia de Tevila para resucitar, para andar en novedad de vida en el Mesías. Ahora, esta experiencia que el apóstol menciona acá en Romanos es la misma experiencia que el Eterno sometió a los hijos de Israel allí en el cruce del Yam Suf. La diferencia es, como dice aquí, todos en Moisés fueron sumergidos, pero esa acción fue en realidad una sepultura, fue una muerte, fue una muerte. Eso es lo que intento acá aclarar. Lo otro. El otro punto, cuando dice, y todos en Moisés fueron sumergidos, tanto en la nube que estaba sobre ellos, ¿no? Porque dice que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, ¿ok? Eso es interesante allí, todos bajo la nube, es decir, que la nube le hacía como una especie de cobertizo, de techumbre, ¿no? De una sombra que cubría todo el campamento. Así que en ese sentido todos estaban sumergidos en la nube, ¿ok? Y, y al cruzar el mar, al mismo tiempo también cuando ellos cruzaron el mar, la nube también estaba sobre ellos, en cierta manera. Entonces, en la nube y en el mar fueron sumergidos. Lo que me llama la atención que cuando uno lee en el idioma griego este texto cuando dice todos en Moisés, es la misma fórmula para decir en el Mesías. O sea, ser sumergidos en el Mesías e incluso ser sumergidos en el nombre, de acuerdo a la versión de Mateo en griego, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no se está refiriendo a una fórmula bautismal, porque obviamente los que pasaron bajo la nube y en el mar, ahí Moisés no, los bautizos en mi nombre, no, ahí Moisés no dijo eso. ¿Ok? O nadie dijo, no, ahora van a ser bautizados en el nombre de Moisés. No, ¿ok? No se refiere aquí que, bueno, que algunos se debaten si el bautismo debe ser hecho en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu o en el nombre del Mesías Yeshua. O sea, ¿cuál es la? Es que eso no es una fórmula, ¿ok? No es una fórmula. ¿Qué es lo que dice el texto griego? El texto griego lo que quiere comunicar y cada vez que se menciona el bautismo en un nombre o en una persona, como en este caso en Moisés, se utiliza esta preposición is, ¿ok? Is, que el término, esta preposición indica una introducción, ¿ok? Indica una introducción, una iniciación, un ingreso a. Eso es lo que quiere decir. Por eso que esta preposición además está acompañada por un artículo y por un sustantivo que contiene una declinación acusativa, es decir, la traducción más apropiada sería y todos para Moisés fueron sumergidos en la nube y en el mar. Para Moisés. Es decir, de hecho, la palabra is, esta preposición is, de allí deriva la expresión eisegesis, a diferencia de la exégesis. El prefijo ek significa sacar afuera, de la palabra éxodo, ¿ok? Salida, sacar. Mientras que eis es lo contrario, no es salir, sino entrar. Habla de una introducción. Por ejemplo, entrar en la tierra sería Iston He, ¿ok? Entrar a la tierra. En este caso, todos a Moisés o para Moisés, hacia Moisés, fueron sumergidos en la nube y en el mar. Es decir,
En este caso, esta introducción a Moisés significa que ellos estarían sujetos al Eterno por medio de Moisés, quien era el profeta de la generación. Era el profeta, era el Naví en esa generación, porque Dios hablaba por medio de Moisés. Por lo tanto, la sujeción a Dios era una sujeción que se expresaba a su mensajero, en este caso a Moisés. Por eso que la Tevilá, esta Tevilá era para estar bajo la autoridad, para ser introducidos ahora bajo la autoridad de Moisés. Ya el faraón, al ser todo su ejército sepultados en la mar, ¿ok? Tanto el faraón como sus ejércitos al ser sepultados en la mar, de acuerdo al Salmo 136, dice que el faraón y sus ejércitos fueron introducidos en la mar. O sea, eh, fueron destruidos allí. Ahora el pueblo ya, Faraón no domina sobre ellos. Ya Faraón no es el opresor de ellos. Ahora es el Eterno que gobierna a los hijos de Israel por medio del liderazgo de Moisés. Por eso esa Tevilá fue una introducción ahora bajo la cobertura de Moisés. Y esto es lo que precisamente hace referencia en Romanos 6, 1 al 4. Fíjense, se utiliza la misma preposición en griego. Dice, ¿o ignoráis que cuanto hemos sido bautizados en el Mesías, noten, is Cristón, es decir, para el Mesías? Los que hemos sido sumergidos para el Mesías, es decir, Ahora, ahora para nosotros el vivir es el Mesías. Estamos sujetos a él. Dice, en su muerte hemos sido bautizados. En su muerte, iston tanaton, es decir, para su muerte. Es decir, la Tevilá tiene la única intención de que muramos al pecado. Y luego repite, con sepultados pues hemos sido con él por el bautismo en la muerte. En realidad es para la muerte. O sea, en realidad es para la muerte. Iston Thanaton, es decir, cuando hemos sido sepultados juntamente con Él por la tébila, por la inmersión, en realidad lo hacemos es para la muerte. ¿La muerte a qué? Para morir al pecado. ¿Ve? Para que así como Mashiach resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Así que ¿qué es una tevilá? ¿Ves? En estas dos experiencias, tanto la experiencia en el Yam Suf, en el cruce del Mar Rojo, como ahora la tevilá que hacemos para el Mesías o en el Mesías. Bueno, ambas tevilot tienen la intención o la función de morir al pecado. Tanto en la experiencia del Mar Rojo, morir a la carne con sus deseos y pasiones, igual en este caso la experiencia en el Mesías. Ahora bien, eso es lo que justamente el Eterno se propone ahora que ya Israel ha sido, el Eterno se ha encargado de sacar a los hijos de Israel de Egipto con el consentimiento del faraón. ¿Ok? Porque el Eterno hizo dureza en el corazón del faraón, es decir, hizo presión en el corazón del faraón para que con estos golpes que él envió, con estos toques, el faraón dejara ir libre a los hijos de Israel. Ahora el Eterno se propone mortificar la carnalidad del pueblo de Israel, porque este pueblo que sale de Egipto al desierto es un pueblo carnal todavía, es un pueblo inmaduro. ¿Ok? Todavía tienen esta gente, como decía el Billy Graham del siglo XIX, en este caso Dwight Lyman Moody. El evangelista Dwight Lyman Moody decía lo siguiente: el Eterno en un día, que fue el 15 de Abib, en un día el Eterno sacó a Israel de Egipto, pero no pudo sacar a Egipto de sus corazones durante los 40 años que estuvieron en el desierto. El Eterno los sacó de Egipto, topográficamente, pero el Egipto no fue sacado de su mentalidad.
¿ok? Y esto es lo que precisamente el Eterno quiso hacer morir a los hijos de Israel en la experiencia del desierto. Fíjense, cuando dejó ir al faraón, la palabra hebrea es, como se llama esta parsha, Beshalá, al pueblo, noten, no los condujo Dios en camino de tierra filistea, es decir, por ese camino de tierra filistea era, digamos, el camino corto, era el camino inmediato, es decir, en pocos días era la ruta más corta para llegar a la tierra. Fíjense, pero por estar cercano, dice, por estar cercano, pues dijo Dios, dijo Elohim, no sea que se vuelva el pueblo viendo la guerra y regrese a Egipto. ¿Y qué hizo el Eterno? Y llevó Elohim al pueblo por rodeo al desierto, al Yamsuf. Es decir, lo llevó por una ruta más larga. Y eso acontece en nuestra experiencia. A veces nosotros queremos para obtener un beneficio, nosotros optamos por elecciones las rutas más cortas, los caminos verdes, perdón. O sea, a veces nosotros tomamos atajos que van en contradicción directa a su palabra y así a hacernos merecedores o herederos de una determinada bendición o de un determinado beneficio, tomando atajos según la perspectiva del Egipto que está en nuestra mentalidad. Y el Eterno a veces va a colocar adversidades, obstáculos, donde el camino va a ser más largo y a veces tedioso, pero es el camino que te lleva al puerto seguro, porque el Eterno no te puede dar, por así, y disculpen la ilustración, disculpen la ilustración, pero es como el Eterno te puede dar una pistola o una ametralladora a un niño. Es como dar una ametralladora o una pistola cargada, ¿ok? A un niño inexperto, a un bebé. Imagínese, si usted le da un arma de fuego a un niño de 1 año, 2 años, imagínate, se auto, y disculpen la comparación, pero es algo así, o sea, se va a autolacerar, se va a agredir a sí mismo, ¿ok? Es un peligro. Lo mismo es acá. Este pueblo no estaba preparado y este pueblo necesitaba el Eterno entrenarlo, educarlo, formarlo, mortificar la carnalidad y la mentalidad del Egipto que traía en sus mentes y en sus corazones. Por eso entonces el Eterno le da un viraje a los acontecimientos que el pueblo en su lógica humana pudiera haber dicho, oye, pero nos vamos por el desierto, esto es una ruta muy larga y de paso el desierto, oye, enfrentarnos al desierto es prácticamente una calamidad. ¿Por qué no nos tomamos la ruta, por qué no tomamos la ruta más corta? ¿Por qué no tomamos el atajo, que es lo más cercano? Pero a veces, pero fíjense, lo que el Eterno, a veces lo que uno, el ser humano, mira, no es lo que el Eterno en este caso interpreta. Fíjense, el Eterno, quien es más sabio que nosotros, por supuesto, consideró en su providencia no lo voy a introducir a la tierra por el camino cercano, por el atajo, que es la tierra de los filisteos, porque si esta gente le sale al encuentro armado, estos que están aquí van a, se va a apoderar de ellos el miedo y ellos se van a volver, ¿ok? A la tierra de Egipto. Por eso el Eterno eligió una ruta más larga y así acontece también en nuestra vida. A veces el Eterno toma decisiones providenciales, ¿ok? Donde nos digamos, coloca obstáculos, obstruye el camino corto y nos conduce a un camino más largo, pero es el camino seguro y es el camino en el que el Eterno está comenzando a operar tu transformación. Ahora bien, de acuerdo a la tradición judía, y bueno, y así lo menciona la Torá,
El Eterno pasó por 10 pruebas, ¿ok? En el desierto. Es decir, la experiencia del desierto es una prueba, aunque ahorita vamos, ya yo he compartido en otras parshiot lo que significa en hebreo la palabra prueba, pero en esta ocasión vamos a revelar qué significa prueba una vez más. Pero por ahora vamos a utilizar esta terminología. El pueblo de Israel fue sometido a 10 pruebas y en todas esas pruebas, en todos esos exámenes, el pueblo no pasó el examen. El pueblo falló. Falló en la confianza, en el ejercicio providencial, es decir, el pueblo no tuvo confianza en la supervisión del Eterno, de la manera como el Eterno supervisa también nuestras diferentes travesías y concursos de nuestra experiencia personal. Fíjense, primera prueba fue el Yam Suf. El Eterno guió al pueblo precisamente a prácticamente acorralarlos en el mar, porque frentes tenían el mar y a sus lados laterales tenía dos montañas y detrás venía el faraón persiguiéndolos. O sea, la muerte segura, el suicidio seguro y la nube lo estaba guiando precisamente a ese lugar. Bueno, ¿y qué hizo el pueblo? El pueblo en vez de confiar, si ya ellos habían tenido la experiencia anterior, vieron todos los portentos, vieron el poder supremo del Creador, asistirlos a ellos, dándole golpes al faraón y a toda la nación de Egipto, obrando todos esos portentos que evidenciaban el amor que el Eterno les tenía a ellos y su fidelidad a las promesas que él había cortado con sus ancestros. ¿Cómo van a poner en duda ahora, obviamente, cómo van a poner en duda ahora su providencia, la nube que los guiaba? Bueno, el pueblo todavía, por supuesto, no entrenado en la emuná, no entrenado en la fidelidad, no entrenado en la firmeza, en las promesas del Eterno, el pueblo duda de la supervisión divina y por supuesto duda del liderazgo de Moisés y ellos interpretan la realidad de esa forma. Dice, el pueblo se quejó con Moisés diciéndoles que los había sacado de Egipto para matarlos literalmente en el desierto. Tú lo que eres un mercenario, nos sacaste de allá para asesinarnos aquí. ¿Ok? Esa fue la murmuración, la queja. El pueblo responde con queja, con desconfianza, con duda de los actos providenciales del Eterno. Aquí falló en la primera prueba. El pueblo quiso volver a Egipto. Oye, mejor estábamos allá tranquilos. Tú nos veniste a sacar de nuestra comodidad. Obviamente, el Eterno estaba pues confrontando su carnalidad. Ahí el pueblo sacó a flote lo que había en su corazón. Esa fue la primera prueba. Bueno, el Eterno los liberó, ¿ok? Haciéndoles cruzar en seco el Yam Suf, ¿ok? El pueblo cantó, dio alabanzas y acciones de gracias al Eterno por tan portentosa salvación. Y a los 3 días, al agotarse la provisión de agua y no encontrar agua, y la única agua que encontraron estaba amarga, hubo otra queja. Moisés es un mal líder y el Eterno, pues, esa nube a donde nos guía, siempre nos guía a lugares donde pasamos necesidad, donde pasamos calamidad, ¿ok? Agua amarga, la falta de agua y de paso el agua que encontraron era amarga. Fue la segunda prueba. El pueblo nuevamente altercó contra Moshe. La tercera prueba, la falta de pan. Se agotó las provisiones de alimento, ¿ok? Y ahora el pueblo le reclamó a Moisés, bueno, no vamos a morir de hambre, porque en este desierto pues no hay comida, no hay pan. Y bueno, el Eterno suplió su necesidad enviando primero codorniz y después enviando maná. A partir del 15 del segundo mes, en luna llena del segundo mes, ¿ok? Que es el mes en términos babilónicos, es el nombre de Iyar, en hebreo es el mes de Siv,
bueno, en realidad en hebreo no es Sif, sino es cananeo el nombre, el mes de Sif, nombre cananeo. Entonces, a partir del 15, a un mes de la Pascua, el Eterno envía maná. Por eso entonces tenemos el precepto que menciona Pablo en el Nuevo Testamento, hacer todo sin murmuraciones y contiendas. Entonces, el pueblo tenía este defecto llamado lashon hara, lengua maligna, porque la lengua sencillamente es la manifestación o la expresión de lo que hay en su corazón. En su corazón lo que había era amargura, había carnalidad todavía. O sea, estaba aflorando la carnalidad del pueblo, ¿ok? Con las contiendas, los pleitos, la desconfianza, la duda, la murmuración, la maledicencia, eh, la continua queja, ¿ve? La falta de emuná, la falta de fidelidad y firmeza en las promesas del Eterno. Todo esto es lo que salió a flote en cada situación adversa en la que el Eterno los guiaba. Luego de que el Eterno los salvó del Yam Suf, les endulzó el agua con el madero con la madera de sitín, porque era madera de sitín, que es una madera también amarga, curó lo amargo con lo amargo, ¿ok? Les endulzó el agua, les dio maná, les dio codorniz. Ahora vuelve a faltar la cuota diaria del agua. Ah, perdón, la otra prueba, disculpen, la cuarta prueba es, según Éxodo 16:20, la cuarta prueba es, ya no era la falta de comida, sino que ahora el Eterno enviaba un homer, o le da la instrucción de recoger un homer de maná cada día. Pero el pueblo, algunos, para hacer provisión en el futuro, en el mañana, agarraron más o recogieron una proporción mayor a la indicada y esa para guardar para los siguientes días. Y lo que ellos reservaron para los siguientes días, ese maná se pudrió. ¿Ok? Así que ahí hubo otra prueba en la que ellos fallan. La otra prueba es la recolección del maná en Shabbat. El Eterno instruyó, no salgan a recolectar maná en Shabbat porque no voy a enviar maná en Shabbat. Y algunos del pueblo salieron en Shabbat a buscar maná y no hubo maná. Entonces hubo un reproche porque el pueblo entonces no atiende a mi instrucción. Ahí fallaron en la quinta prueba. Ya van cinco. El Yansuf, las aguas amargas, la falta de pan, la prueba de la recolección diaria de maná, la prueba de la recolección o de la prohibición de recolectar maná en Shabbat. Luego viene la quinta, sí, esa es la quinta prueba, la sexta prueba, las aguas, la falta de agua en Refidim, donde volvió el pueblo a contender con Moshe por el agua. Bueno, el Eterno les hizo sacar agua de la peña. La séptima prueba, el becerro de oro. El pueblo se impacientó por 40 días porque en 40 días no sabían qué había pasado con Moshe cuando sube al monte, al Har Sinai, para recibir las tablas del testimonio, las tablas del pacto. Pensaron que había muerto, así que ellos eligieron regresarse a Egipto. Fíjense, todavía estaba el Egipto en su corazón. Pensaron regresarse a Egipto. No, Egipto no había salido de ellos. Salieron ellos de Egipto, pero el Egipto no salía de ellos. Y construyeron, en este caso, o elaboraron un becerro de oro, ¿ok? Para sustituir, en este caso, a Moshe. La octava prueba, la queja contra la adversidad, porque el pueblo deseaba comer la comida de Egipto. Ya, y como no tenían la comida de Egipto, comenzaron a quejarse por no tener lo que ellos querían. Y finalmente, la novena prueba, la prueba contra la queja contra el maná. Hasta del maná comenzaron a hablar más. Este pan liviano, este pan, bueno, esto es comida para pájaros, lo que nos están dando acá. Entonces, imagínate la ingratitud, el pan que le salvó la vida, porque si el Eterno hubiese enviado maná, pues hubiesen muerto toditos de hambre. Y el Eterno les suplió el maná para salvarles la vida y aún se quejaron contra el maná.
Y la última prueba fue la instrucción del Eterno de entrar a la tierra prometida, pero ellos, por el mal informe de 10 exploradores, ellos rehusaron obedecer la instrucción del Eterno y no entraron así en su reposo. No entraron en la tierra al no atender la voz del Eterno, porque les faltó en ellos emuná, firmeza en la promesa del Eterno. Así que esto, en estas pruebas ellos fallaron y debido a a la décima prueba en la que ellos fallaron, el Eterno tomó la determinación entonces, envió el decreto, esta generación no entrará en mi reposo. Esta generación no verá la tierra excepto Caleb y Yehoshua, es decir, Caleb y Josué, excepto ellos dos, que ellos anduvieron delante de mí en emuná, en fidelidad. Pero el resto de la generación van a morir en el desierto. 40 años van a vagar en el desierto. Ahora bien, ¿cuál era la intención del Eterno de guiarlos al desierto? Precisamente, como el Eterno los había sumergido en su nube y en el mar por medio de Moshe, el Eterno lo que quiso era afligir su carne, matar de inanición su mentalidad egipcia y por lo tanto sus concupiscencias y sus deseos carnales, porque lo que la carne de ellos deseaba era enemistad contra el Todopoderoso. Por eso los altercados contra Moshe. Cada queja y cada altercado contra Moshe era, era la manifestación de una mentalidad enemiga del Eterno. Y el Eterno lo que quería era precisamente matar de inanición esa carnalidad, esa mente carnal, esa mentalidad que estaba en enemistad contra el Eterno. Por eso el profeta Moisés, Naví Moshe, hace un recuento de la experiencia del desierto durante los 40 años, manifestando cuál era la voluntad del Eterno, cuál era el propósito del Eterno para con ellos de llevarlos a la austeridad del desierto. Y dice Deuteronomio 8, 1 al 5 lo siguiente: recordarás todo el camino que el Señor tu Dios te trajo estos 40 años en el desierto, en el Midbar. Dice, noten, para afligirte y para tentarte. Usted dirá, espera un momento, mi hermano, ya va, ya va. Pues hasta donde yo sé, el que se encarga de afligir y causar dolor y sufrimiento y quebranto a los hombres es el diablo. Pues mi hermano, aquí el profeta Moisés te da una perspectiva diferente. Quien era el responsable de la aflicción de los hijos de Israel en el desierto era el Eterno. A lo mejor sí, el enemigo tuvo cierta participación en enviar a los amalecitas, en influenciar a ciertas personas para que altercaran contra Moisés. Seguro que sí, pero en todo ese cóctel de circunstancias, el Eterno estaba supervisando cada detalle. ¿Ok? Cada detalle estaba bajo la supervisión del Eterno. Nada estaba fuera de su descontrol. Todo estaba siendo gobernado por la supervisión divina, por la Ashgahá el Yonah. Por eso el responsable final de la aflicción de los hijos de Israel en el desierto era el Eterno. El Eterno llevó a Israel al desierto para afligir su carnalidad, para arrebatar, para matar de inanición su mentalidad egipcia, su mentalidad carnal, sacar el Egipto que todavía ellos llevaban dentro. Y luego dice, y tentarte. En el hebreo, esta palabra puede ser interpretada de otra manera. Ciertamente la palabra significa prueba o tentación, porque es la misma palabra para prueba y tentación en el hebreo. Pero esta palabra, lenazoteja, eh, tiene como raíz verbal la palabra nes, ¿ok? Y nes significa estandarte.
¿ok? Aquello que se alza, aquello que se eleva, como en este caso un estandarte, una bandera. Por lo tanto, una prueba es una experiencia donde el Eterno tiene la única intención de elevar tu emuná, elevar tu confianza en el Eterno, elevar tu fidelidad, elevar tu espiritualidad. O sea, matar tu, matar nuestros deseos y pasiones para que la gloria del Señor pueda resplandecer en nosotros. En pocas palabras, aquí afligirte significa llevarnos a una experiencia donde podamos morir al pecado. Lo que el Eterno está mortificando es nuestra carnalidad para elevarte, para elevarnos. Sería en este caso la mejor idea. Además, dice, y conocerlo de dentro de tu corazón, es decir, es esa amargura, ¿ok? Que hay en tu corazón pueda salir a flote. Y de hecho, para que tu corazón se manifieste, dice, si guardarías sus mandamientos o no. Para eso el Eterno te puso allí, ¿ok? En el desierto para enviarte maná, el Eterno te dio instrucciones. Cada día ustedes han de recoger maná, un homer por persona, un homer por cabeza, por cráneo. Pero el pueblo no guardó el mandamiento. ¿Ve? No le creemos al Eterno. El Eterno no nos ama, no nos quiere, nos quiere restringir. Entonces, no, yo voy a guardar maná para el mañana porque mañana no sabemos. El Eterno dio instrucción, mira, en Shabbat nadie salga porque no voy a enviar maná. El pueblo, no creyendo a la palabra del Eterno, salió a buscar maná en Shabbat. El Eterno en Shabbat no cae maná. Y así sucesivamente. Por eso dice, y te afligió e incluso dice, te hizo hambrear. O sea, muchas veces el pueblo pasó sed. Muchas veces el pueblo le faltó provisión de alimentos. A veces pasó hambre, ¿ok? Fue sometido a a un ayuno restrictivo, ¿ok? Y te sustentó con maná que no conocías ni conocieron tus padres. Es decir, Abraham, Isaac y Jacob no conocieron esa experiencia. Para manifestarte que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra salida de boca de Dios vivirá el hombre. O sea, el hombre debe depender de la palabra de Dios, no de lo que sus sentidos le comunican. El hombre debe aprender a confiar en la dirección que la palabra del Eterno le da. Eso por un lado. Lo otro también significa que el hombre vive por el decreto de Dios. El hombre tiene vida. El hombre no tiene vida inherente en sí mismo. El hombre vive y vive por el decreto de Dios. Si el Eterno decreta muerte, porque así dice 1 Samuel 2:6, que el Eterno mata y da vida, hace descender al Sheol y también hace vivir. Él empobrece y él enriquece. Él humilla y también él exalta, para que el hombre entienda que el hombre no se hará fuerte por su propia fuerza. ¿Ok? El hombre cae en la idolatría de creerse todopoderoso, como dice Jacob en su epístola. No, mañana haremos esto, mañana traficaremos, mañana negociaremos e iremos tal ciudad. No seas insensato. Debes decir más bien, si el Eterno quiere, haremos esto y aquello. Entonces el hombre no es fuerte por sus propias habilidades o competencias, es el Eterno el artífice, ¿ok? De sus triunfos e incluso de sus derrotas. Me llama la atención lo que este jugador de fútbol, Leonel Messi, un tipazo, un tipazo, lo que él manifestó, porque el pueblo argentino, pues, es el orgullo del pueblo argentino. Y el pueblo argentino lo alaba diciendo, bueno, este es un Mesías, este hombre es un Mesías.
Y en frente a las cámaras, Lionel Messi, mira la perspectiva, está más claro que muchos de los que supuestamente creen en la Biblia, pero tiene la perspectiva clara. Lionel Messi, bueno, en ese respecto, no sé del resto de la vida de él, ¿no? Pero eso que él dijo, oye, es interesante, es digno de alabanza lo que él expresó. Él dijo, mire, aquí hay niños. Yo no soy ningún Mesías, sino es Dios el que debe ser reconocido porque Él es el artífice de todos mis triunfos. ¡Wow! Le dio la gloria al Todopoderoso. Y luego de que dijo esas palabras, se fue con su linda familia, con su esposa y con sus hijos, pues a celebrar el triunfo del cual Dios fue en este caso su artífice. ¿Ok? Mientras que, bueno, otros jugadores, bueno, en este caso Mbappé, fue con su pareja transgénero, pues a disfrutar por allí bueno, su asunto por allí, ¿no? Entonces vemos este contraste. Entonces, esto es lo que la Biblia hebrea sí nos los plantea. El Eterno es el artífice de todas nuestras circunstancias. O sea, el hombre vive es por el decreto del Eterno. Y también nos enseña que toda instrucción que procede de Él, debemos dirigir nuestra vida de acuerdo a esa dirección. Y luego dice, tu vestidura no se gastó sobre ti, la única con la que salieron de Egipto fue con la única que ellos portaban. Y tu pie no se encalleció. O sea, la vestidura ni se desgastó, ni tu pie se encalleció. Wow, esto es sorprendente. 40 años del transitar en el desierto. Y conocerás en tu corazón que tal como un hombre educa a su hijo, ¿ok? Así el Señor tu Dios te ha de educar. La palabra en griego es la paideia, ¿ok? Que en griego se utilizaba ese término para hablar de la educación griega. Aquí, pues, en la escritura se utiliza para hablar de la educación que el Señor quería darles a ellos. ¿Y cuál era la educación? Pues afligirlos, es decir, afligir su carnalidad y elevar el hombre nuevo, ¿ok? Elevar en ellos la emuná, en este caso, del Todopoderoso. Ahora continúa entonces Moisés, dice, cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios. Fíjense que aquí el Eterno utiliza la restricción. Quizás nosotros podemos experimentar ciertas restricciones donde ciertos anhelos y deseos quizás no sean la voluntad del Eterno y el Eterno tiene que colocar adversidades u obstáculos donde esos deseos no se cristalicen. El Eterno puede enviar restricción financiera donde nos veamos limitados, puede incluso a veces pasar cierta necesidad, lo hizo con Israel, pero aún así vemos su fidelidad de que Él nos asiste, por lo menos tenemos la luz del sol, podemos ver la luz del sol, podemos respirar, por lo menos tenemos una ropa que vestir, calzado para calzar. Es decir, aún así vemos los beneficios, la fidelidad del Eterno en ciertos beneficios que Él nos otorga, aunque no tenemos lo que anhelamos, porque quizás lo que tenemos, lo que anhelamos, sencillamente sea producto todavía de nuestra mentalidad egipcia, ¿ok? De la mentalidad de que es conforme a este siglo y no conforme a la buena voluntad de Dios, que es por supuesto agradable y perfecta. Entonces, nuestra mente la que necesita ser en este caso transformada y renovada. Pero miren, el Eterno lo sometió a la restricción del desierto como una oportunidad de elevación, pero también el Eterno puede cambiar nuestra suerte y ahora cambiar la suerte que muchos de nosotros anhelaríamos. Es decir, llevarnos a la tierra que fluye leche y miel, a la tierra de abundancia, pero corremos otro riesgo. ¿Ok? A veces lo que parece bueno
a veces puede ser una situación de peligro. A veces lo adverso esconde algo positivo, como dice ese viejo adagio popular, no hay mal que por bien no venga. ¿Ok? A veces nosotros, la manera como el Eterno dirige nuestras situaciones, que parecen adversas, pero en realidad el Eterno nos está salvando, ¿ok? De algo peor. O mejor dicho, en realidad nos está salvando, nos está haciendo un favor, solo que no vemos el bien de ese mal o de esa adversidad que está presente. Pero a veces, cuando el Eterno nos favorece con ciertos anhelos y deseos, pensamos que esta es la gloria, esto es lo máximo, pero a veces esa gloria y eso máximo puede ser nuestra, nuestra ruina y nuestra desgracia. Por eso dice, cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios, de no observar sus preceptos, sus juicios y estatutos que yo te mando hoy, no sea que comiendo y hartándote, ahora tengas comida en abundancia, casas hermosas edificando y habitándolas, tengas buenas casas, y se te multipliquen tus patrimonios, tus propiedades, tus vacas, tus ovejas, incluso tu plata y tu oro, tu cuenta bancaria se incremente. ¿Ok? Las criptomonedas en las que has invertido, bueno, se te está multiplicando. Todo cuanto es tuyo, tus inversiones, o sea, todo tu patrimonio, el oficio, la labor de tu mano, todo emprendimiento llegue a prosperar, corremos el riesgo de que se alce, se eleve, se infle como hametz, como levadura, nuestro corazón y nos olvidemos del eterno nuestro Dios, quien fue el que te sacó de tierra de Egipto. Fue su providencia la que te sacó de allí, de la casa de la esclavitud donde tú eras un esclavo, de donde allí estuviste. Fue el eterno el que te sacó. Además fue él el que te llevó por aquel desierto, el grande y el medroso, donde había serpientes mordedoras y escorpiones, y a la tierra de aridez donde no había agua. Fue el Eterno el que te llevó allí, y quien te sacó para ti de la peña manantial de agua, el que además te sustentó con maná en la soledad, que no habían conocido tus ancestros, Abraham, Isaac y Jacob. Dice, para afligirte, sí, te llevó al desierto para afligirte, pero en realidad la intención del Eterno era para elevarte, afligir, mortificar tus pasiones y deseos, pero con la intención de elevarte. Y luego dice, y bien hacerte en tus postreros días. De allí entonces el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 8, versículo 28, dirá aquella célebre declaración. Para los que aman al Eterno, todas las cosas juntas obran para bien. Pero esto es para los que aman al Eterno. Todas las cosas juntas obran para bien. En la medida en que nosotros, o como diría Juan, en esto consiste el amor a Dios. Para los que aman al Eterno, todas las cosas juntas operan para bien. Juan diría, este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no es una cosa gravosa, no es una cosa pesada. Esto es, por supuesto, para los que han obtenido una mente transformada, una mente regenerada, porque solo aquellos que se conforman a este siglo, la voluntad de Dios le parece mala, desagradable e imperfecta. Pero cuando por la gracia de Yeshua alcanzamos una mente renovada, ya no conformándonos a este siglo, podemos verificar, experimentar que en realidad la voluntad del Eterno, las intenciones del Eterno, sus propósitos para con nosotros, en realidad es buena, es agradable y es perfecta. Quiera el Eterno, quiera el Eterno que pueda renovar, pueda transformar nuestra mentalidad, donde nos permita ser elevados,
a la estatura de un varón perfecto, a la medida de la estatura que es en el Mesías Yeshua, hasta que venga Él pronto y en nuestros días y podamos decir amén.